¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso. Comienza la temporada del World Tour, comienza la temporada europea también. Empieza a haber más movimiento ciclista durante estos días. Esta semana hemos tenido el Táchira, ahora ya ha comenzado el Pune Grand Tour esta mañana en la India, la primera vuelta por etapas de categoría UCI que se hace en la India. Y a partir de mañana empieza el Santos Tour Down Under, que es la primera carrera del World Tour donde tenemos ya a todos los corredores del máximo nivel. Y aparte, este fin de semana empieza la temporada europea, que lo hace en España con el Estivella, vamos, el Camp de Morvedre, que se llama ahora, con Castellón y con Valencia, y luego ya empieza también la Challenge de Mallorca, así que ya empieza el ciclismo del máximo nivel a aflorar, así que vamos a ir viendo, vamos a ver primero lo que ha sido el Táchira, así por encima, un poquito ver las etapas, quién ganó cada una y quién se colocaba de líder y eso. Y luego ya pasamos a ver lo que nos va a deparar el inicio de temporada. También vamos a ver lo del Pune Grand Tour, por supuesto, que no hay que olvidar que tenemos al Burgos ahí. Y luego ya nos iremos a las carreras que tenemos estos días de esta semana, que hoy es 19, hasta el día 26 que haremos el siguiente. Eso, tenemos Morvedre Castellón, la Comunidad Valenciana, empieza el Sarriá también, que el año pasado corrió el Burgos, este año no sé si hay algún equipo Pro Team, creo que no en principio, pero veremos. Y eso, Pune y Santos Tour Down Under. Así que sin más, vamos a ir viendo ya desde el principio lo que es la vuelta al Táchira en bicicleta, que la tenemos por aquí. Esta es la primera etapa, que era entre San Cristóbal y Socopó, un final al sprint que se llevaba Arles José Méndez, que se vestía el primer maillot de líder. Tampoco mucho más. Lo que sí que hay que destacar de este día es que Francisco Joel Pañuela, que era el único corredor profesional de la carrera, que es del Caja Rural, se fue al suelo y ya a partir de ahí estuvo tocado el resto de días hasta que el día quinto no, el quinto día ya no salió no tomó la salida de la etapa. La segunda etapa era literalmente la primera, pero al revés. Hacían el recorrido contrario entre Socopó y San Cristóbal. Y aquí ya, claro, acababa en ascenso la etapa, no acababa el sprint y se la llevaba Emanuel David Viloria con 2 minutos de ventaja sobre Brian Raúl Lobando y Jorge Abreu y Winston Maestre, que eran segundo, tercero y cuarto respectivamente. Se ponía evidentemente de líder Emanuel David Viloria, del Team Van Berman Level Up, y parecía que con una buena renta para ir aguantando el resto de días. La tercera etapa era etapa con circuitito en San Cristóbal, tampoco era un circuito muy duro, solo con una ascensión de 1 kilómetro al 4,7, pero se hacía en 12 ocasiones, al final sí que acumulaba algo de dureza, aunque tampoco demasiada. Y se acababa llevando la etapa Yasair Colmenares, llegando en un grupito reducido donde estaba Emanuel David Viloria, que por lo tanto mantenía el maillot amarillo sin mayores problemas. Tampoco había mucha diferencia de tiempos en los 30 y tantos primeros. Luego a partir de ahí ya sí se rompió el grupo totalmente. La general, Emanuel David Viloria seguía líder. Jorge Abreu pasaba al segundo puesto por bonificaciones, pero a más de 2 minutos de Viloria. La cuarta etapa era entre la Fría y Mérida, un poco el mismo estilo que la de San Cristóbal, pero bastante más duras, además acumulando 3 ascensiones puntuables y un tramo ya de ascensión que se hacía antes que no era puntuable. Y el final en Mérida, la etapa se la llevó Jorge Abreu, llegando con Diego Alejandro Méndez. Emanuel David Viloria llegaba a 37 segundos peleando por mantener el maillot y lo conseguía durante este día. Se quedaba como líder ya solo con 1,20 de ventaja sobre Jorge Abreu, pero ya con 2,40 sobre el tercero, que era Winston Maestre, así que perdía ventaja con el segundo, aumentaba sobre el tercero y ya solo le quedaba un corredor del que preocuparse. La quinta etapa, la que decíamos en la que abandonaba Francisco Joel Peñuela,
Era en Mérida, también etapa de circuito. Era distinto el circuito, eran 4,2 kilómetros al 3,4% la ascensión. Prácticamente la vuelta era la bajada y luego la subida, no había más, se hacían en 9 kilómetros. Y, y al final acumulaba casi 3.000 metros de desnivel, que no es poco, eran más incluso que la etapa anterior y además a bastante altitud, siempre por encima de los 1.400 metros, lo que le añade un puntito de dureza. Y la etapa se la llevaba Brandon Alejandro Rojas en un grupo reducido donde estaba Jorge Abreu, pero donde también estaba Manuel David Viloria, o sea, los máximos favoritos estaban todos juntos en el grupo y Viloria seguía manteniendo el maillot, perdiendo un poquito de ventaja más con Jorge Abreu, que se colocaba con 1,15, pero todavía con un poquito de diferencia. Luego llegaba la sexta etapa. Esta etapa sí tenía menos desnivel que la de Mérida, pero aquí sí que las ascensiones eran 13,3 kilómetros en el Suspiro, luego 2,9 en Seburuco y 8,8 al 6,7 para llegar a la Grita. Y aquí sí que eran todos seguidos, sin prácticamente descenso ni descanso entre ellos, lo cual los hacía bastante más duro. Y aquí sí, ya se hacían diferencias bastante más grandes. La etapa se la llevaba Anderson Timoteo Paredes, con 1 minuto de ventaja sobre Miguel Eduardo Flórez y 1,35 sobre Camilo Andrés Gómez. Y aquí ya llegaba a 5,36 Jorge Abreu y a 6,33 Emanuel David Viloria, ambos peleando por el maillot amarillo, y que conseguía mantenerlo Viloria por solamente 18 segundos. Aquí ya bastante más apretado la clasificación. Ya Winston Maestre se olvidaba, se quedaba a 3 minutos, perdón, y los corredores del Loterías del Táchira Servitel, que se colocaban tercero, cuarto y quinto en la general. Y luego la séptima etapa entre Táriba y San Cristóbal era una etapa prácticamente llana, esta sí, sin ascensión dura ni nada en el circuito. Ahí en San Cristóbal de nuevo. Aquí la etapa era para Jesús Miguel Goyo, que llegaba en fuga, dejando atrás a Camilo Andrés Gómez, que era su compañero de la escapada. Y luego ya llegaban más descolgados Alexandre Villasmil, Moisés Alejandro García, Franklin Chacón, Juan Esteban Guerrero, y a partir de ahí ya los hombres del pelotón, que llegaban todos juntos, pero Emanuel David Viloria cogió una sanción de 2 minutos, lo que le alejaba de sus posibilidades de la general, perdía el liderato. Jorge Abreu se colocaba como líder con 1,42 sobre Viloria, que la verdad es que esos 2 minutos le condenaron bastante en la carrera. Y Jorge Abreu, el corredor del Finarro CS Multimarcas Banca Amiga, se colocaba como líder ya con una buena renta. Luego la octava etapa entre Abejales y Capacho, con esa doble ascensión. Aquí sí que había subida, bajada y luego una nueva subida con Copa de Oro de 7 kilómetros al 5,6. Y luego el Cerro Cristo Rey, que se componía de varias subidas, como en 4 fases prácticamente. Y luego era 1,9, que eran 1,9 kilómetros al 7,2. Luego 6,1 al 6,8, que la parte final eran 2,1 kilómetros al 7,6. Luego una zona más de sube y baja. Y luego la parte final eran 2 kilómetros al 9,7. Y aquí Gus Neighbor José Gil se llevaba la etapa y Abreu conseguía abrir bastante más ventaja sobre Viloria, que de hecho se hundía en la clasificación hasta caer al sexto puesto. Diego Alejandro Méndez cogía la segunda posición, Winston Maestre la tercera. Los de Lotería del Táchira al final conseguían las plazas de podium. Y luego la novena etapa, que era en Junín, en un circuito, hubo problemas de seguridad y me parece que tras 8 etapas, si no recuerdo mal, sí, después de 8 etapas los corredores decidieron que no había seguridad suficiente para seguir corriendo, así que pararon la etapa. Por lo tanto no hubo cambios en la general. Y por último, la última etapa entre Ureña y San Cristóbal, donde estaba el Alto de los Cacaos, que eran 13 kilómetros al 7,3, pero 40 kilómetros de meta, se acababa decidiendo con victoria de Ángel Alexander Gil y con
con un Jorge Abreu bastante sólido llegando ahí en séptima plaza y bastante bien colocado sin tener problemas para pelear la general. Diego Alejandro Méndez acababa segundo. Brandon Alejandro Rojas del GW Erco Sport Fitness acababa tercero a 3 minutos 07. Por lo tanto, una carrera bastante movida en el Táchira, en Venezuela. No hay cosa en Venezuela ahora que no sea movida y la carrera no ha sido distinta. Jorge Abreu se llevaba la general y los puntos. La montaña se la llevaba Anderson Timoteo Paredes. Diego Alejandro Méndez era el mejor joven y la clasificación por equipos era para el GW Erco Sport Fitness. Acaba así la primera carrera del año y se repartían los primeros puntos UCI, donde Jorge Abreu era el mayor beneficiado, evidentemente, por esa victoria. Son equipos de categoría continental y ninguno de ellos realmente tiene opciones de pelear. El GW Erco Shimano, que era el año pasado, Sport Fitness, que es este año, sí que estuvo en opción de pelear en algún momento esas 30 plazas de las grandes vueltas y aunque estos equipos no puedan entrar a disputar las grandes vueltas, sí que pueden sacar a equipos de tener esa opción de disputarlas. Por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta. Pero este año no creo que el GW Records por Fitness tenga a nivel para pelear esos puestos. Así que eso ha sido el Táchira, la carrera que abría el año, la vuelta por etapas que abría el año después de los campeonatos nacionales de Australia. Y hoy ha comenzado el Pune Grand Tour con esta contrarreloj de 7 kilómetros en la ciudad de Pune, con prácticamente una ida y vuelta, donde luego se hacía un desvío y que eran 7 kilómetros donde los hombres más rápidos contra el crono podían disputar la etapa y así ha sido para Fergus Browning, el corredor australiano que le daba la victoria al Terengganu y se convertía en el primer líder de la general. Dylan Hopkins le habían dado un segundo de más, pero por lo que veo aquí al final se han puesto el mismo tiempo a ambos. El corredor del Rouge Insurance es segundo. Y Andreas Miltiadis, el campeón chipriota de contrarreloj, corredor del Quick Pro Team, hacía el tercer puesto. Hay que recordar que aquí está el Burgos Burpelet BH, el equipo español, cuyo mejor puesto ha sido Clement Aleno en undécima posición a 21 segundos. Y el mejor puesto de un español ha sido Juan Pedro Lozano, que ha sido décimo, acabando en el top 10 y el corredor del Terengganu. ¿Qué nos esperan estos días? Pues mañana tenemos una etapa llana con un par de dificultades montañosas, la ascensión a Javán, que son 1,6 kilómetros a 5,7. Luego Shibane, que son Shiban, supongo que será 600 metros al 8,3. Y luego Chadanguadi, que son 2 kilómetros al 2,8. Ninguna de las dificultades debería ser suficiente para romper el pelotón, pero esto es una carrera categoría 2.2 y aquí suele haber bastante movimiento siempre y puede haber varios puntos en que algunos corredores se acaben haciendo grupos, marchándose por delante y no hay equipos capaces de controlar. El Leaning Star el año pasado fue bastante potente en ese respecto. Tenía Alexander Salvi para disputar los sprints y supo controlar bastante bien durante todo el año muchas carreras para que consiguiese las victorias. Veremos a ver si este año son capaces o si lo hace el Burgos, el Terengganu o el Ruyei, que son los otros equipos potentes que pueden hacer ese esfuerzo de controlar la carrera para disputar un sprint. El miércoles tenemos la etapa entre Pune y Maval, etapa de 105 kilómetros con 1.361 metros de desnivel y que aquí sí que hay ciertos puntos donde la carrera se puede llegar a romper. Tenemos el primer punto en el Yegualeguadi, que son 3,4 kilómetros al 7,4% de segunda categoría. Está muy al principio, entonces aquí si algún equipo va fuerte puede romper el pelotón y hacer que se hagan varios grupos y que a partir de aquí la carrera vaya bastante dividida. Es algo que suele pasar bastante
en estas carreras, ya que un equipo como el Burgos, por ejemplo, se podría haber beneficiado de hacer algo así, también Terengganu y Ruggier, como decíamos, el Leaning Star incluso. Entonces habría que ver qué hacen en ese inicio. Luego hay muchos kilómetros más o menos llanos. Y luego se lleva Cusagaón, que son 2,6 kilómetros a 5,4, que también puede dar para hacer alguna diferencia. Pero luego la cosa es que la parte final está con Dampur, que son 1 kilómetro 800 metros al 8,7%. Y este sí que tiene suficiente desnivel para, para poder hacer que la carrera se rompa. Hay 800 metros prácticamente por encima del 10%. Y ahí sí que se puede romper la carrera porque es una zona bastante dura y los favoritos buscarán marcharse por delante. Luego a partir de ahí es una bajada bastante, bueno, tampoco quiero decir bastante larga, serán 5 o 6 kilómetros de bajada y luego el llano hasta llegar a Nandez City en Maval, donde si se ha ido un grupo o un corredor que esté fuerte puede llevarse la etapa. Yo creo que esta es la etapa reina y es la que va a decidir más o menos la clasificación general. Habrá que estar atento también a las bonificaciones, que hay bastantes sprints intermedios, 2 por etapa, que van a dar bonificaciones, hay bonificaciones en meta y eso al final en una carrera de este estilo puede decidir bastante quién se la lleva. Y luego, para acabar, tenemos la etapa entre Chandán, Tecadi y Baramati. No, perdón, esta es la penúltima. Siempre pienso que son una menos. Chandán, Tecadi y Baramati, que esta etapa lo que tiene es un inicio bastante duro con esa ascensión al Pambadigat, que son 2,2 kilómetros al 6,5, y luego la de Caldari, que son 2,7 al 3,7. Por sí mismos no son demasiado duros los puertos, pero un inicio rápido en esos 15 primeros kilómetros puede hacer que el pelotón se rompa y que alguien se vaya por delante. A partir de aquí bajada y luego todo bastante llano con 3 sprints intermedios. Y para llegar a esos 135 kilómetros de etapa, es la etapa más larga, si no me equivoco, donde lo más normal sería que todo se decidiese al sprint, pero como decimos, en estas carreras no es tan fácil hacer un sprint como en una carrera grande, donde hay equipos muy potentes que en el llano pueden controlar fácilmente. Aquí siempre hay alguna dificultad. Y luego, ya así que para finalizar de verdad, tenemos la etapa en Pune, en la parte final, que son esos 95 kilómetros y que es una etapa totalmente llana, que aquí sí que lo máximo que puede decidirse es si hay gente al alcance de esos sprints, con esos 3 sprints intermedios y la bonificación en meta, pueden hacer la diferencia para que alguien se lleve la general. Lo normal es que ya esté más o menos decidida o haya diferencias de pequeñas diferencias entre un grupo y otros corredores después de la etapa del miércoles. Pero puede ser que la carrera se quede ajustada, que no se pueda romper el pelotón aquí o que aguante un grupo muy grande. Así que veremos cómo se decide. En principio, el Burgos debería ser favorito con el Terengganu y el Ruggier, que son equipos que siempre dan guerra en este tipo de carreras. La selección de la India intentará hacer algo con John Mavir, ¿se llama? John Navin, este corredor, que llegó a estar en un equipo continental en, en Australia, es el único indio que ha llegado a este nivel de carreras. Sí que es cierto que su fuerte es la contrarreloj y tampoco ha hecho un resultado demasiado bueno esta temporada. Pero en principio los máximos favoritos deberían ser los corredores del Burgos, donde Alenó puede hacer una buena carrera, Merhawi Kudus, el campeón africano también puede hacerlo bien. Alexandre Mayer está un poco flojo hoy en la contrarreloj, se le esperaba más arriba. Luego Sambayar es siempre
muy competitivo y se suele ir a la... muy combativo, se suele ir a las fugas, puede coger varias bonificaciones y eso puede hacer que puede jugar una baza a favor del Burgos Bull BH y luego Adrián Fajardo que está muy atrás en la general pero que sube bastante bien. Así que veremos en esa etapa con la ascensión si puede hacer algo. A partir de ahí, en el Leaning Star está Ray Leanu, está Cameron Scott, Luke Mulway. Hay corredores que pueden hacerlo bien en la carrera. En el Terengano está Muhammad Nuraiman bin Rosli, que suele hacerlo bastante bien siempre. Zef Kiffin puede hacer algo. Fergus Browning, que al fin y al cabo está de líder y veremos si puede mantenerlo. Y luego el Ruye Insurance tiene a Kane Richards, tiene a Tesbayar Bat Saikan, que es un buen corredor. Y luego Dylan Hawkins tampoco es mal corredor. En el Quick están Miltiadis y Mikel Rain, que estuvo en el Burgos hace unos años y que el año pasado ya le vimos hacer bastantes buenos puestos y estar peleando por ahí bastante. Así que veremos si puede hacer algo. Y luego a partir de allá fuera de estos equipos, lo normal es que ningún corredor pueda pelear la clasificación general. Pero claro, al estar todo tan cercano y no haber tantísimo terreno para hacer diferencias, es posible que se dispute todo en un margen muy pequeño de segundos y ahí sí que puede dar la sorpresa a cualquier otro corredor. Mañana veremos cómo se decide la carrera, quién toma el control, quién pelea el sprint, quién busca las fugas. Y ahí ya veremos si los favoritos van a hacer la diferencia o si los grandes equipos van a mantener el control o si va a ser un caos completo la carrera y va a haber alguien que se vaya que consiga romperlo. Veremos, es una carrera que está muy abierta y hay bastantes posibilidades distintas de que alguien se lleve la victoria de distintas maneras. Iremos viendo a lo largo de esta semana. De momento, Fergus Browning líder de la general, como decíamos. Muhammad Sielhan de la SC Monsters Indonesia es el mejor joven. Aquí veremos porque según vaya aumentando la distancia de las etapas, seguro que hay corredores que se van para atrás, que no son capaces de aguantar en el grupo. Habrá que ver también si se llega al sprint o se rompe la carrera. Veremos las diferentes posibilidades. También, si no me equivoco, el mejor joven aquí no es menor de 25 años, sino que es sub-21, si no me equivoco. Porque, por ejemplo, a Fajardo no le veo por aquí y sí que debería ser joven. Incluso Juan Pelozano puede ser que efectivamente tiene 22 años, podría estar peleando por el mejor joven. De hecho, sería el mejor joven si fuese sub-25, pero no es así en esta carrera. Así que Muhammad Sielhan es el líder de momento de esa clasificación. Y luego la clasificación por equipos, el Roger Insurance Winspace, como decíamos, un equipo bastante fuerte, es el equipo que lidera. Luego está el Terengganu, que también es bastante fuerte, que tiene al líder. El Linen Star, como decíamos, que es un equipo bastante bueno. Quick, que también es un equipo bastante bueno. El Tarteleto y Sorex no es un equipo nada malo. Luego está el Burgos, que a priori debería ser el máximo favorito. Y luego ya el resto de equipos están por encima del minuto. Aquí sí que son bastante más flojos. Como vemos ya el Lucare Factory Team, que por ejemplo pierde 3 minutos. Tus tres mejores corredores pierden 3 minutos en 7 kilómetros, pues ya habla del nivel del equipo. Pero bueno, se presenta interesante esta primera vez que se disputa el Pune Grand Tour. Así que veremos a ver cómo se va disputando a lo largo de la semana. Recordad que tendréis todos los días vídeo de resultados en las redes de día de descanso. Así que podéis seguirlo para ver ahí los diferentes resultados.
Y luego, ¿qué más tenemos durante esta semana? Pues tenemos el inicio del World Tour con el Santos Tour Down Under, la carrera australiana, que tiene cierto cambio de recorrido este año. Empieza todo Yo. con un prólogo. ¿Qué pasa, David? Con un prólogo en Adelaida de 3,6 kilómetros, un prólogo bastante corto, que será ya, empieza mañana, así que será esta noche cuando comience la carrera, con este prólogo de 4 kilómetros bastante cortito, pero que cambia la dinámica de lo que suele ser otros años esta carrera, porque normalmente no tiene esa crono, así se podrán ir presentando los corredores y veremos quién tiene más y menos nivel en este inicio de temporada. La primera etapa es en Tanunda, con ese inicio en descenso, para luego afrontar el circuito una vez que se vuelve a llegar a Tanunda para pasar por el Mengler Hill, que se hace en 3 ocasiones, que son 2,1 kilómetros al 3,5%. Parece más montañosa la etapa de lo que es viendo el perfil. La verdad está bastante exagerado el perfil porque son 1.100 metros de desnivel vertical lo que se hace en total, y de ese perfil parece que se hacen pues 4.000 o 5.000 metros fácil de desnivel. Así que bastante más suave el circuito. Dos sprints intermedios en los diferentes pasos por Angaston. En el primero no, pero en los otros dos sí. Y luego de nuevo dos ascensiones al Mengler Hill. Una etapa que en principio se debería decidir al sprint. Y que veremos si los sprinters se pueden vestir de líderes después del final vamos, de la crono de Adelaida. Porque normalmente un sprinter siempre pasa 2 o 3 etapas como líder aquí en esta carrera. Normalmente ese sprinter es Sam Welsford, pero veremos este año porque con ese prólogo al final se pueden hacer ligeras diferencias que no sean tan fáciles de recortar, aunque en principio con 4 kilómetros de crono, dos bonificaciones, más de 10 segundos, ya lo normal es que algún sprinter se vista de líder si es capaz de coger más de una bonificación, claro. La segunda etapa es entre Norwood y Uraidla. Ya son 2.787 metros de desnivel vertical, que es bastante para los 140 kilómetros que son, 148. Está bastante bien y tiene varias ascensiones que son duras. Se inicia ya con 9,9 kilómetros al 4,3% en el ascenso de Aston. Nada más comenzar, además los 5 primeros kilómetros son a 5,3%, lo que le hace más duro, luego ya suaviza un poco. Ahí lo normal es que se haga una fuga, una fuga potente, porque es un inicio bastante duro. Y luego a partir de ahí será el pelotón peleando con esa fuga a ver si es capaz de aguantar o recuperarla. Se llega a la línea de meta y se entra en el circuito, un circuito bastante llano en su inicio, con el sprint intermedio en Loventa. Y luego la parte final tiene ese ascenso a Corkscrew, que son 3,6 kilómetros al 6,7%, pero que luego se sigue ascendiendo. Realmente ahí no es donde se corona la ascensión, sino que se suben 8,9 kilómetros al 4,9%. Ya la segunda parte es más suave, pero sigue siendo en ascenso, y a partir de ahí ya se hace el descenso hasta la línea de meta, donde en el primer paso, vamos, en el segundo paso, cuando se acabe la primera vuelta, después de pasar Corkscrew, habrá sprint intermedio y habrá bonificaciones. Se repite el circuito en descenso con el ligero sube y baja, y luego de nuevo ascensión a Corkscrew y, y la bajada hasta la línea de meta, sin olvidar ese pequeño repecho en Aston de 400 metros al 7,6%, que a priori no es gran cosa, pero que con un pelotón roto que llegará aquí después de los dos ascensos a Corkscrew, o por lo menos bastante reducido, puede hacer que alguien ahí consiga marcharse, que el grupo se decida. O sea, puede ser realmente el juez de la carrera en esta segunda etapa.
La tercera etapa es entre Henley Beach y Nairne. Son 1900 metros de desnivel vertical en 141 kilómetros. Es un terreno más rompepiernas. Solo hay dos puertos categorizados y uno de ellos es 1 kilómetro al 4,3%. Antes está la ascensión a Wickham Hill, que ese sí que son 2,9 kilómetros al 7%. Y luego en general es un terreno bastante rompepiernas, aunque aquí lo más normal es que sí que se acabe llegando al sprint. Los sprinters, como decía, no van a tener fácil vestir el maillot de líder. Tienen que quedarse bastante cerca en el prólogo porque luego con la etapa de Tanunda ahí sí que tienen opción para ponerse como líderes y coger bonificación. Y se han quedado al margen de ella en el prólogo, pero luego en la etapa de Uraidla no va a llegar nadie no va a haber sprint con 99% de seguridad. No va a haber un sprint masivo. Por lo tanto, los sprinters estarán eliminados y volverán a tener su opción en Nairne, pero aquí sí que se lo tendrán que pelear porque es una carrera bastante dura. La verdad, es una etapa bastante rompepiernas con mucho sub y baja en toda la etapa. Supongo que si miramos el mapa, tampoco será un terreno llano, o sea, recto, como vemos, mucha curva, mucho viraje, que hace que se pierdan de vista rápidamente a los corredores, bastante dificultad en el recorrido, la verdad. Puede ser una etapa bastante bonita y que incluso puede llegar a algún hombre de una fuga. Y luego la cuarta etapa, famosa etapa del Willunga Hill, que en esta ocasión se hacen tres pasos por ella. La etapa se inicia con el ascenso a Chandler's Hill, que son 2,7 kilómetros al 6,2%, para luego ir bajando suavemente hasta llegar al primer paso por el Willunga. La etapa acaba arriba, no es como otras veces que se sube Willunga y luego hay llano, o que incluso se baja y se acaba en Willunga. La línea de meta está en el pico de la ascensión, se hace un primer paso en el kilómetro 49 de etapa y luego se desciende para luego ir llaneando durante bastantes kilómetros en un circuitillo ahí en McLaren Vale, donde se pasa dos veces por Aldinga Beach, que es donde estará el sprint intermedio, y luego una vez llegado a los 143 kilómetros se vuelve a pasar por McLaren Vale y a partir de ahí es donde empieza ese circuito final que se hará en dos ocasiones, con el primer paso el segundo paso por Willunga, el primer paso en esta parte final, en el kilómetro 153, con esos 3,2 kilómetros al 7,5%, la llaneada hasta The Range y a partir de ahí el descenso y la nueva ascensión al Willunga Hill con esos 3,2 kilómetros al 7,5%. Es la etapa reina de la carrera. Sin duda es la que debería decidir el ganador final y veremos qué corredores pueden aguantar aquí, pero le han dado un girito este año para acabar arriba de nuevo. Hacía bastante tiempo yo creo que no se acababa arriba. Ahora miraré el recorrido y seguro que el año pasado se acababa arriba, pero juraría que no. No, sí, mira, el año pasado también. Y se hacían dos pasos ahí en la parte final en una etapa más corta. Ah, y en 2024 también. Entonces lo volvieron a poner pronto, cuando... Mira, este año ni siquiera se ascendió. En el 2023 ahí fueron cuando buscaron ya los recorridos distintos. Así que bueno, vuelve a haber ese final en el alto de Willunga, como en los 2 años anteriores, donde se volvió a retomar. Y para finalizar está la etapa en Stirling, que suele ser un recorrido bastante típico, que se suele hacer todos los años, pero se suele hacer en etapas anteriores, no en esta etapa final, ya que aquí sí hay una ligera diferencia de tiempo en el grupo y tal, puede llegar a romperse la carrera porque es un circuito que se hace en 8 ocasiones, son 8 vueltas al circuito, y con esas ascensiones que son 1,5 kilómetros al 3,9, 1,5 kilómetros al 4,6 y luego 2 kilómetros al 3,7%, todo seguido sin apenas
sin apenas descensos. Y en 7 ocasiones al final acaba haciendo 3.000 metros de desnivel vertical. Es la que más metros de desnivel vertical tiene de todas las etapas. Y entonces puede acabar haciéndose dura y que el pelotón se rompa. Así que veremos cómo se decide este Tour Down Under, porque hay bastantes variantes, bastantes posibilidades en cada una de las etapas. No hay etapas claras al sprint, más allá de esta de Tanunda, que como decíamos, el perfil está bastante exagerado. Mañana o esta noche tenemos el prólogo y luego la etapa de Uraila da un punto distinto para la carrera. Al final es un ascenso parecido al Wilunga, pero que al final se acaba haciendo más largo y no se acaba arriba, sino que hay una zona de llaneo. Luego la etapa de Nairne, que es bastante rompepiernas, así como la de Stirling. Entonces, muchas variantes, muchas diferentes posibilidades y veremos cuántos sprints hay, porque ya digo que claro, solo veo uno. Veo que puede llegar a haber 3 posibles sprints, pero 2 de ellos se lo van a tener que currar bastante los equipos de los sprinters. Y la Starlink, evidentemente, ya está confirmada en una carrera tan lejos. Está hecha con margen. El UAE viene con Jonathan Narváez, el ganador del año pasado. Mikel Bierz, Vegarth Stakelaingen, Juan Sebastián Molano, Ivo Oliveira, Jay Vine y Adam Yates. Johnny Narváez para la general. Juan Sebastián Molano para los sprints. Bierz para el prólogo, así como Ivo Oliveira. Y Jay Vine. Y Adam Yates, que puede pelear la general también, así como Jay Vine. Equipo, como siempre, muy potente del UAE y que buscará colocarse ya desde el principio como líder de la clasificación World Tour, donde ahora mismo está el Burgos, pero ya dijimos que había que disfrutarlo porque poco iba a durar. Alpecin viene con Jensen Bloodwright, Maurice Ballestedt, Gal Glibar, Sente Sentiens, Tim Marsman, Francesco Busato y Michael Gogel. Un equipo sin Philipsen, que no ha comenzado la temporada, y Van der Poel, que está haciendo el animal en el ciclocross, pues el equipo un poco más de circunstancias. Plotright para disputar los sprints. Y luego Gal Glibar entiendo que será el que se intente meter en la general. Quizás Sente Sentiens pueda pelear también. O Francesc. Bueno, y Michael Gogel a lo mejor no se dan mal las colinas y a Busato tampoco. Así que, bueno, corredores peleones que intenten colarse de alguna manera en los diferentes puntos de la carrera. Bahrein Victorious va con Santi Buitrago, Zach Ersen, Frank Mihailovic, Robert Stannard, Oliver Stockwell, Max van der Meulen y Eduardo Zammanini. Buitrago para hacer la general. Y luego aquí no sé si... ¿Quién puede ser sprinter? Zach Ersen es sprinter. Es su primera temporada en el equipo. No, ya estuvo el año pasado. Va, pues poca cosa hizo Zach Ersen entonces. Mihailovic no, es más gregario que otra cosa. Robert Stannard igual. Puede hacerlo bien en las ascensiones. Max van der Meulen puede ser. Tampoco es sprinter. Oliver Stockwell. Se ha venido sin sprinter. El Bahrein Victorious. Ha visto los perfiles de las etapas y han dicho aquí no hay terreno para sprinters. Así que vienen a pelear todas las etapas desde otro perfil. Decathlon CMA CGM. Nos tendremos que acostumbrar al nombre. Tobias Luz Andersen, Oscar Chamberlain, Pierre Gotterat, Thor Guzmestad, Antoine Lott, Nicolás Prodom y Callum Scottson. Tobias Luz Andersen es un hombre rápido, pero que pelea también muy bien las colinas, así que puede pelear todas las etapas. Viene como líder. Oscar Chamberlain corre en casa, así que también le veremos hacer cositas. Antoine Lott, le vimos el año pasado muy bien en carreras de así con colinas también, si no me equivoco, donde también sprintaba. Así que veremos a ver qué puede hacer. Equipo, diría, bastante secundario del Decathlon CMA CGM, pero bueno, viene con Tobias Luz Andersen, que ya puede dar bastante guerra.
El IF Education Easy Post, que veo que por fin ha presentado su maillot. Ya era hora. Viene con Jefferson Alexander, Cepeda para la general, Jander Christian Vanderlee, Harry Sweeney, Max Walker, Alistair McKellar, Luke Lamperty para los sprints con Michael Leonard. Luke Lamperty y Michael Leonard para sprintar es un buen combo. Jefferson Alexander Cepeda puede pelear bien la general. Veremos a ver qué puede hacer. El resto ya sabéis, esto es el IF Education, lo que se busca es el navajeo. Lo que se busca es pelear todas las etapas en todos los terrenos y de todas las maneras posibles. Así que eso es lo que harán. Grupama FDJ United, Lewis Bauer, Remy Cabaña, Tom Donenwirth, Tituan Fontaine, Kevin Genietz, Guillem Martin y Enzo Paleni. Veremos si Guillem Martin puede pelear la general. Yo creo que el Grupama FDJ United este año es un equipo que está a la baja. Veremos si pueden hacer algo en esta carrera. No veo yo mucho nivel en el equipo tampoco. El Ineos trae a Jack Haig, Lucas Hamilton, Michal Kwiatkowski, Embret Svestad Barsen, Ben Swift, Samuel Watson y Sam Belsford. Jack Haig y Lucas Hamilton y Michal Kwiatkowski para intentar la general. Sam Welsford para los sprints. Sam Welsford es un corredor que suele ganar 2 etapas al año y las suele ganar en el Tour Down Under. Es un hombre que ha ganado 6 etapas en el Down Under entre el año pasado y hace 2 años. El año pasado no volvió a ganar más durante toda la temporada, así que hay que tenerlo en cuenta porque en esta carrera siempre suele hacer buenos resultados. Y veremos lo que pueden hacer Hay, Hamilton y Kwiatkowski en esta carrera. Lidl Trek trae a Andrea Baioli, a Manuel Gebri Xavier, Patrick Conrad, Jacopo Mosca, Sam Omen, Mateo Sobrero y TTT, Tintor Teutenberg. Baioli supongo que intentará la general o Patrick Conrad. Jacopo Mosca también puede hacerlo bien. Y los sprints será Tintor Teutenberg con el lanzamiento de Mateo Sobrero. No es mal equipo el que trae el Lidl Trek. No lo veo para pelear la general, pero pueden dar guerra. Loto Intermarché. Matthew Fox, Jonas Rush, Lionel Taminio, Ruben Thompson, Baptiste Beistroffer, Lennart Van Etbel y George Zimmerman. Aquí el hombre a seguir, sin duda, yo creo que tiene que ser Lennart Van Etbel. Vienen por orden alfabético los dorsales, así que tampoco hay. Desvelan nada los dorsales, pero sí, Lennart Van Etbel o George Zimmerman serán los que intenten la general, los sprints. ¿Con quién vais a intentar sprintar vosotros? Matthew Fox es sprinter. Con Matthew Fox intentarán sprintar. Veremos a ver qué puede hacer Matthew Fox. Va a haber muchos nombres nuevos a los que nos tendremos que ir acostumbrando a lo largo de la temporada porque hay bastante fichaje, bastante cambio. En una carrera así además suele ser un poco más complicado ir encontrando quién va a hacer quién. Movistar, Jefferson Cepeda, Manlio Moro, Pavel Novak, Javi Romo, Gonzalo Serrano, Nanael Tesfaction y Albert Torres. La general yo creo que la intentará Javi Romo como el año pasado. También está Jefferson Cepeda que lo puede hacer bastante bien. Veremos qué puede hacer Pavel Novak. Tesfaction es un hombre que podría hacerlo bien, incluso también en este tipo de recorridos. Manlio Moro entiendo que se intentará meter a los sprints. Y Gonzalo Serrano y Albert Torres estarán ahí apoyando al equipo, entiendo yo. El NSN Cycling Team viene con George Bennett, Simon Clark, Brady Gilmore, Nick Schultz, Jake Stewart, Corbin Strong e Ethan Vernon. George Bennett para la general, con Brady Gilmore, que puede hacerlo bastante bien. Ya vimos el año pasado que empezó muy fuerte la temporada. Y supongo que Ethan Vernon y Corbin Strong para los sprints, lo lógico sería que Corbin Strong fuese el que disputase los sprints, pero perfectamente puede ser Ethan Vernon también. Veremos
quién de los dos lo hace, pero es un equipo bastante rápido con Jake Stewart también y Nick Schultz para lanzar los sprints del equipo, así que... Y luego George Bennett es un hombre fiable para la general, así que no es mal equipo el que trae en SN. Red Bull Bora Hansgrohe viene con Jarrad Drizners, Aymar Echeverría, Finn Fisher Black, Lawrence Speedy, Callum Thornley, Luke Tugwell y Danny Van Poppel. Evidentemente aquí tiene que ser Danny Van Poppel el que haga los sprints. La general no sé si intentarán hacerla con Aymar Echeverría o con Finn Fisher Black. Entiendo que tiene que ser los dos hombres para pelear la clasificación general. Veremos a ver qué nos ofrecen porque también están por orden alfabético. Así que, bueno, también puede ser que no vayan a pelear la general, que intenten sprints con Danny Van Poppel, pero es que veo muy poco recorrido de sprints. Así que supongo que la otra opción es pelear etapas con Fisher Black y con Aymar Echeverría. Sudal Quick Step, Alberto Dainese, Pascal Enghorn, Andrea Racagni Noviero, Pepin Reinderick, Casper Pedersen, Fabio Van den Bosch y Filippo Zana. Sprints para Alberto Dainese en su debut con el equipo. Pascal Enghorn para lanzarle. También Pepin Reinderick y Casper Pedersen. Puede ser un buen equipo para los sprints. Pipo Zana para intentar buscar la general o las etapas. Y el Sudal, que yo creo que volverá a darnos lo que nos daba antiguamente en su época pre-Renko. Bastante batalla, sacar victorias de etapa de debajo de las piedras y estar siempre adelante. Jake Walula con Ben O'Connor, Luke Durbridge, Rudy Porter, Hamsin Mackenzie, Kellan O'Brien, Luke Plapp y Mauro Smith. Creo que vienen sin sprinter, a no ser que Mackenzie sea sprinter, que no lo es, porque Rudy Porter no lo es. Y Kellan O'Brien tampoco, hasta donde yo sé. Entonces, Ben O'Connor para la clasificación general. También puede pelear la Mauro Smith, puede pelear la Luke Plapp. Todos a dar bastante guerra, intentar hacer lo mejor posible en la general. Son un equipo bastante fuerte. El que traen, evidentemente, es la carrera de casa, así que no puede ser de otra manera. Picnic Post NL, Matthew Bingham, Chris Hamilton, James Knox, Niklas Markel, Oliver Peace, Henry François Renard Hakim y Casper Van Uden. Van Uden para los sprints. Ya lo vimos hacer buenas cosas el año pasado ganando una etapa en el Giro. Así que lo hicieron muy bien, por cierto, en esa etapa los corredores del Picnic. Así que será el sprinter del equipo. Supongo que para la general la opción será James Knox. Sería lo más lógico. O la otra opción es que busquen solo pelear etapas y no buscar la clasificación general. El Bisma viene con Matthew Brennan, Filippo Fiorelli, Per Strand Hagnes, Anton Schiffer, Menno Huisin, Pietro Mattio y Tim Rex. Aquí vienen con Matthew Brennan a hacer el animalico. Lo normal es que las dos etapas con más desnivel no pueda llegar al sprint, pero siendo Matthew Brennan podría perfectamente llegar a hacerlo. Así que hay que estar atentos al bueno de Matthew. Y luego todo el equipo para él, yo creo, porque gente Schiffer, Per Strandhagenes, no son ninguno de ellos. Filippo Fiorelli pasa bien las colinas, pero tampoco. Entonces yo creo que aquí vienen con Brennan a por todo, ¿eh? Menos Huizing que viene. Es que no veo a ninguno que pueda ganar esta carrera si no es el propio Brennan, o ganar la carrera o ganar bastantes etapas. Es la otra opción. Pero vamos, que el Bisma viene aquí a que hacer lo máximo posible con Matthew Brennan. El URX Mobility viene con Andreas Kron, Anton Charmig, Andreas Skarsev, Stian Fredheim, Erik Nosseter Ressel, Storm Ingebrigtsen y Martin Urianstad Buge.
Bastantes nombres desconocidos. Kron será el hombre que haga la general. Storming Ingebrigtsen, le vimos hacer cosas muy guapas el año pasado en el... ¿Fue en Noruega o el Arctic Race? Fue en Noruega, donde ganó la primera etapa haciendo una exhibición espectacular bajo la lluvia. Luego el Arctic consiguió el mayo de la montaña. Luego ya corrió el porvenir y a partir de ahí fue con el 1X Mobility. Veremos a ver qué puede hacer. En principio aquí Andreas Kron para la general y luego para los sprints. Diría que es Karseth, pero no estoy seguro. No, porque también es colinero. Es Fredheim, Stian Fredheim, es verdad. Stian Fredheim es el que va a ser el sprinter del equipo. XDS Astana viene con Florian Samuel Caggiamini, Alessandro Romele, Marcos Schrettel, Darren Van Beckum, Simone Velasco, Davide Toniati y Aaron Gate. Entiendo que Aaron Gate será el sprinter, que además en estas etapas con desnivel él puede llegar mejor a esos puntos de la carrera. Y luego la general, pues quizá intenten con Caggiamini o con Simone Velasco. O simplemente busquen dar guerra todos los días, que es una opción también que tiene el XDS Astana, que ya demostraron el año pasado que lo hicieron muy, muy bien. Así que entiendo que será eso, sprint con Aaron Gate y luego ya veremos en el resto de las etapas. El Tudor viene con Marco Brennen, Marius Mayhofer, Joel Schutter, Florian Stork, Peter Kelemen, Luke Wirten y Michael Siglar. Por cierto, es el único pro team que corre. Sí. El otro pro team que tenía opción en todas las carreras, ¿quién era? A ver, si busco aquí el 2026 y busco la Starlist, me ponéis equipos ya. Claro, Cofidis es el otro que ha decidido no venir, efectivamente. Aquí buscarán Michael Siglar, puede ser el sprinter, también tiene buenos prólogos, así que este sí que podría llegar a presentarse como líder en la segunda etapa. Y, y luego buscarán con Marco Brenner la clasificación general o estar lo más arriba posible en todas las etapas. Y luego tenemos la selección de Australia, donde está Damien Hawson, que es un buen corredor que puede hacer la general. Normalmente la selección australiana nunca va buscando la general, pero este año, en este caso, puede ser algo factible para hacer, la verdad, por su parte. Chris Harper, que también es un buen corredor, que está en el Q36.5, viene de Jayco, que también podría pelear por la general. Parece que la selección de Australia va buscando otra idea esta temporada, ¿eh? Patrick Eddy, que viene de ser del campeón australiano, que veremos a ver, es un hombre bastante versátil, pero que no tenía victorias hasta esta, pero se le ve que está bien de forma, así que habrá que estar atentos a ver qué puede hacer. Liam Walsh, que es un hombre que sprinta bien con colinas. Le vimos ganar bastante el año pasado con el CKC por Bodywarp. Si no ganar, estar cerca. Recuerdo haber pronunciado el nombre bastantes veces en los vídeos. Así que es un hombre que tiene opción de hacer cositas interesantes. Oliver Bleeding, que me pasa un poco lo mismo. Recuerdo haber dicho su nombre. Pero este sí que menos veces. Mira, en Tasmania estuvo por ahí, pero tampoco. Este sí que no ha estado a tanto nivel. Y luego ya Matthew Greenbooth, que es un nombre de colinas también del CKH por Bodygrab. Y Lucas Stevenson, que viene también del Team Brennan, 18 añitos, bastante joven.
y que ha sido tercero en el Nacional Sub-23 de crono y noveno en el de ruta. Así que veremos a ver qué puede hacer. Seguramente Stevenson sea el hombre que se vaya todos los días a la fuga y que veremos pelear por la montaña y por las clasificaciones secundarias, que suele ser bastante importante para la selección australiana y para estos corredores que se dejan ver por aquí. Así que este será el inicio del World Tour esta temporada, con ese Santos Tour Down Under. Luego tenemos el Tour de Sarriá, esa carrera con 5 etapas, es punto 2 si no me equivoco. Y vamos a ver los perfiles de las etapas. Una primera etapa totalmente llana, 130 kilómetros, con una extensión, un puerto de cuarta categoría, que lo han puesto porque el patrocinador lo pedirá, 700 metros de ascensión al 5%, y etapa totalmente llana que se decidirá al sprint. Segunda etapa también a priori para el sprint, pero aquí ya con más dificultades, son 1200 metros de desnivel vertical. Y luego una serie de repechos que se suceden, entre los que destacan el primer paso puntuado de montaña, que es kilómetro y medio al 4,4%, y el segundo, que es 1,3 kilómetros al 5,9%, que están en 5 kilómetros de diferencia. Tercera etapa, contrarreloj individual, 10 kilómetros, bastante cortita, pero para una carrera así tampoco está mal. Ir y volver en Sarriá, totalmente llana, tampoco mucho más que decir. Cuarta etapa con el final en alto del Al-Suhub Mountain y con 2.900 metros de desnivel vertical, y aquí sí con varios pasos de montaña, 2,6 kilómetros al 7% el primero, 3,9 kilómetros al 6% el segundo, 9,3 kilómetros al 5,1% el tercero, que es el primero de segunda categoría, y luego 3,9 kilómetros al 5,9%, y a partir de ella son 30 kilómetros de llano y descenso para llegar al pie de Al Suhum Mountain, que son 6,3 kilómetros al 8,8%, puerto de primera categoría, y que será el que dictamine el ganador de la carrera, salvo sorpresa. Ya acaba con la quinta etapa en Sarjá, que es una nueva etapa totalmente llana de 100 kilómetros, donde el final debería ser al sprint. Tenemos dos equipos Pro Team, que son el MBH Bank CSB Telecom Ford y el Solution Tech Nippo Rally, que son los dos equipos Pro Team que deberían ser los máximos favoritos. Luego está Terengganu, está el UAE Emirates GNC, que no sé qué corredores tiene este año, no sé dónde he pulsado, la verdad. Sigue el Mutuaway por aquí también. Está Marcos Freire. Luca Jamie sigue aquí también. Jaime Torres. David Estela. Bueno, como siempre, buen equipo. Si están estos corredores aquí será porque andan los números de una u otra manera. Seguro que están peleando que pueden pelear por la carrera. El Istanbul Team, que parece el equipo que me he hecho yo en el Pro Cycling Manager, con Agüetaman, Nanael Berham, Metkele Yov y Miguel Girmay. La verdad es que todos estos corredores han pasado por mi equipo. Está el Rouge Insurance, que también es un buen equipo. El Linear Star, el Istanbul seguro que pelea. Y luego ya equipos continentales más flojos, equipos nacionales, regionales y de categoría club. Así que el máximo favoritismo para el Leading Star, donde está Alexander Salvi. Yo pensé que se había movido de equipo Alexander Salvi. Así que le veremos en los sprints a ver qué puede hacer. Y luego muy muy favoritos Solution Tech y MBH Bank, que serán dos equipos que empezarán desde aquí a pelear por el top 30 del ranking para poder disputar el Giro el año que viene. Y el MBH Bank, no sé qué es lo que querrá disputar, supongo que el Giro también tiene mucho italiano. Así que será el Giro lo que buscarán disputar la temporada que viene. Para ello hay que estar en el top 30 y es un equipo sólido, digamos, el MBH. Así que habrá que ver qué pueden hacer. Y luego tenemos ya el inicio de la temporada en Europa
con el Camp de Morvedre, el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica y el Gran Premio Valencia Clásica Comunitat Valenciana. Morvedre han presentado la ruta este año con ese cambio. Se sale de Estivella y se llega en Estivella, eso sí. 3 ascensiones al Alto de Garbí por la puerta de Fortuna, que son 5,1 kilómetros al 9,2 y el final descendiendo para llegar de nuevo a Estivella. Ha subido de categoría, el año pasado era 1,2, este año es 2,2. Hacen 2.368 metros de desnivel vertical. Es una etapa de media montaña, una carrera de media montaña ya decente. Y la Star List ha subido de nivel. Tenemos a Bahrein, Movistar, el UAE que viene con Pablo Torres y Antonio Morgado, el XDS Astana y el Sudal Quick Step como equipos World Team. Luego están los equipos españoles como el Burgos Burpelet BH, Kerr Pharma Caja Rural Euskaltel y estará también el Illes Balear Sarabay. Y luego muchos del resto de los equipos Pro Team como el Polti, el Total Energies, el MBH Bank CSB Telecom Ford, Bardiani CSF 7 Saber, Cofidis, Univet Rose Rockets, perdón, es otro de los nombres a los que hay que acostumbrarse. Y luego equipos continentales como la Nicolor, el CIC Pro Cycling Academy, el Van Ries, el Roubaix. Ah, mira, está el J. Kualula también, que está en el World Tour, pero está aquí, nos lo han puesto aquí abajo a engañar. Y luego estará la selección española, donde habrá varios corredores, pero ninguno, recordemos, del equipo de desarrollo de Movistar, al que veremos a ver dónde debuta la temporada, dónde les iremos viendo, si corren carreras punto .2 y así, o si se van a mantener en el calendario sub-23. Pero bueno, ninguno puede correr con la selección española porque corre su pagador, digamos, y entonces no pueden correr aquí. Pinta bastante bonita la clásica Camp de Morvedre. Me gusta que haya subido de categoría 1.1 por una parte, porque vienen corredores de mayor nivel y pues va a coger más volumen la carrera. Me quita un poco de ilusión también porque era un sitio donde los equipos Pro Team españoles podían lucirse, dar el callo y hacer buenas carreras. Y este año lo van a tener bastante más difícil con los equipos que hay de la categoría World Tour. Pero bueno, es a lo que toca acostumbrarse y correr con corredores de más nivel siempre hará que el equipo suba un poco el nivel, así que bienvenido sea. Rutas de la Cerámica, Gran Premio Castellón. Vemos que es bastante más llana, 171 kilómetros. Se inicia con el Alto de la Coma a cara perro, ya desde el inicio, con esos 2 kilómetros al 7,7%. Luego terreno de sub y baja hasta llegar al Alto de la Serratella, que son 14 kilómetros al 3,8%, pero que realmente no es así, sino que es una ascensión más dura, que luego tiene un descenso y una nueva subida. Lo podemos ver aquí. La primera parte, los 8 primeros kilómetros son más duros y luego a partir de ahí suaviza bastante. Luego tenemos en la parte final ya el collado de Ayodar a 11 kilómetros de meta. Se corona, son 5 kilómetros al 4,5 y será el juez de la carrera. Vemos que tampoco es un puerto muy duro, pero aquí es donde se harán los movimientos para luego disputar la carrera. También es 1.1, por lo tanto la Star List, si no es la misma, va a ser bastante parecida a la de Castellón. Lo más normal es que las tres carreras tengan más o menos la misma Starlist y de nuevo Bahrein, Movistar, Jayco, UAE, XDS Astana y Sudal. Los 5 equipos españoles, Cofidis, MBH Bank, Polti Visit Malta, Total Energies, Univet Rose, Bardiani como Pro Teams. Continentales, el Arabay, el Van Rysel y el Anicolor. Y luego la selección española, donde aquí cuidado porque está Héctor Álvarez. Y esto ya aquí son palabras mayores porque Héctor Álvarez aquí sí que lo puede hacer muy bien, ¿eh? No lo he visto en Candemore Verdre. No, efectivamente no está, ya decía yo. Buena opción aquí para pelear por la carrera. Y lo mismo, buena carrera para que los Pro Team españoles puedan pelear por conseguir un buen resultado. El UAE viene con Pablo Torres, Mar Soler y Antonio Morgado. De momento,
que ya es un equipo de mucho nivel. Así que tendrán que pelear fuerte por conseguir hacer un buen resultado. Y luego la clásica, la Comunitat Valenciana, que este año va a ser al sprint, todo parece apuntarlo. Empieza en la Nucía y acaba en Valencia, entonces los puertos están en el inicio. Lo primero que se hace es el ascenso a Tárvena, que son 7,1 kilómetros a 5,4%, para luego subir Rates, lo que es la parte del Col de Rates, pero desde el otro lado, que son 1,7 kilómetros al 5,8. Tárvena más Rates hacen 14,2 kilómetros al 3%, pero claro, como decíamos, es una ascensión, luego una zona de sub y baja y luego otra ascensión. Se baja para luego ir ascendiendo hasta Fageca poco a poco y a partir de ahí de nuevo descenso para llegar al Col de Raconet de Beniarres, que son 4,8 kilómetros al 4% y a partir de ahí ya sí que bajada, una parte de rompepiernas antes de Xàtiva, pero final al sprint bastante claro. La Starlist es la misma, pero aquí el nombre de Dylan Groenewegen aparece bastante más fuerte para disputar este sprint, no como en las dos carreras anteriores. Lo más normal es que mira, el UAE aquí viene con el Gen pero con Adrià Pericas, Pablo Torres y Benoit Cosnefroy. Lo más normal es que la Starley sea la misma. El UAE va a ser mitad de equipo Gen mitad de equipo el profesional y correrán mitad cada. O sea, corren dos como el primer equipo, uno como el Gen pero van a ser los mismos hombres prácticamente los que corran. Así como en el resto de equipos, seguramente, si no son los mismos, sean parecidos. Y eso es lo que tenemos durante esta semana. Luego ya la semana que viene tendremos el Alula, la Challenge de Mallorca, la Surf Coast Classic y la Mapei. Bueno, la Mapeica de Levants, no, sí, también. Justo el domingo. Y con la Marseillaise, que de infausto recuerdo el año pasado para Merjago y Kudus, para el Burgos. Pero, pero veremos a ver este año. Quiero volver a despedirme mirando los rankings. Voy a intentar hacerlo todos los fines de semana. El ranking es de hoy actualizado. Burgos Burpelez BH sigue como líder con sus 393 puntos. El Madar es segundo con 299. Y aquí empieza a asomar ya el Rulley Insurance Win Space con esos 261 puntos que ha cogido. Claro, no lo he comentado, pero han sido los nacionales de Tailandia, donde Atit Pular ha ganado tanto la ruta como la crono. Y es que no solo es que haya ganado Atit Pular, sino que ha ganado a Tit Pular y segundo ha sido Pirapon Langern y a Artasorn Pansarth era octavo, lo que hacía 83 puntos en el de crono y en el de ruta a Tit Pular conseguía 100, Artasorn Pansarth conseguía otros 30, lo que hacían 130 ya, y Pirapon Langer conseguía otros 10, que hacían 140 puntos para el Ruye Insurance, o sea que son más de 200 puntos en esta semana y se colocan terceros, como decíamos, con esos 261. Así como el Thailand Continental Cycling Team, que se coloca cuarto con 252. El Team Amani cierra el top 5 con 250. Recordad estas puntuaciones porque el UAE tiene 200 puntos y la semana que viene, si no está líder, va a estar cerca. Así que veremos cómo se va definiendo la cosa y cómo pueden puntuar estos equipos también en la carrera 2.2, aunque por mucho que puntúen no les da para mantener esas primeras plazas, salvo gran sorpresa. Así que nada, esto es lo que nos hemos tenido esta semana, lo que nos espera la semana que viene. Nos veremos por aquí el lunes con más ciclismo en el día de descanso y nos vemos el mañana, el pasado y el siguiente, con videojuegos por aquí como siempre. El jueves corro la vuelta a España con el Team ISD Continental, que es un equipo de eritreos, donde solo corren eritreos. No la corro, sino que la simulo. Con lo cual estaría bastante bien que os pasaseis a verlo. Tendréis los vídeos. A partir de esta semana van a ser los martes en YouTube, porque como el miércoles hago directo en YouTube, para que no se pise lo uno con lo otro. Y el jueves tendréis un vídeo también de otra cosita si todo va bien.
Así que nada, gente. Muchas gracias a todos por haber estado por aquí. Nos vemos mañana con un poquito de Fortnite para pasar la tarde. Y el resto de días con, ya sabéis, con esos juegos de manager. Y el lunes que viene con más ciclismo. Ya sabremos qué ha pasado en el Santos Tour Down Under y ya tendremos la primera clasificación donde realmente los equipos World Tour estén en esos primeros puestos. Así que nada, gente. Si habéis visto esto en YouTube, recordad darle un like, suscribiros al canal y poner un comentario. Comentadme lo que queráis. Y muchas gracias a todos.